Señoras y señores, buenos días. Vamos a desarrollar la siguiente entrevista con el sociólogo Fausto Giraldo para referir a los temas de la ciudad y también en una segunda parte hablaremos del tema político a nivel nacional. Fausto, buenos días, ¿cómo se encuentran? Un saludo cordial, don Jaime, un saludo a todos los televidentes. Muy bien, en expectativa, estamos realizando esta serie de entrevistas de forma permanente, diaria, para ir conociendo lo que pasa en la ciudad. El otro día, Fausto, y he visto que usted también eh, saca fotos en las redes sociales respecto de una cuestión que requiere la atención del municipio. Esto es positivo. También el otro día le cuento que había una alcantarilla o un pozo de alcantarilla que estaba ya más de 3 semanas, 4 semanas, en el sector por donde vivo acá, en Bellavista de Cali. Claro, al día siguiente ya fueron a sellar, a poner esta tapa, este sello en el posto de revisión, es el nombre correcto, me parece. Por lo tanto, el tema es ayudar a la ciudad, el tema es aportar para el beneficio de la urbe, que las autoridades atiendan en forma urgente cuando hay una cuestión no tan difícil, sencilla, fácil de hacerla. En esa actividad se enmarca usted también, Fausto. Bueno, yo he señalado con claridad de que primero soy presidente de un barrio que manifiesta una serie de necesidades y requerimientos. Segundo, de que como ciudadano ibarreño nos preocupa lo que pasa en nuestra ciudad, lo que haga o deje de hacer la administración, pues incide en las condiciones de vida de cada uno de los habitantes y entre ellos en uno. Y también, obviamente, como activista político siempre he estado preocupado sobre lo que la gestión de las autoridades en el territorio y a nivel nacional. Yo he señalado dos temas, ¿no es cierto? Como usted manifiesta, el uno que tiene que ver con el tema estratégico de desarrollo territorial y el otro que tiene que ver con la solución a problemas inmediatos o aspectos que se van presentando del día al día de en cada uno de los lugares donde habitamos los ciudadanos. En el tema estratégico, yo he cuestionado la gestión de la actual administración en cuanto a que no hemos observado un norte, un plan de desarrollo, objetivos, una visión de futuro para nuestra ciudad. He dicho, no se ha definido con claridad qué ciudad queremos los ibarreños. ¿Sí? No se ha definido. Aquí la actual administración lo que ha venido haciendo es actuando bajo la coyuntura. Incluso he conocido y he observado con mucha minuciosidad el tema de la aprobación del presupuesto 2021 y es una aprobación de presupuestaria en función de la coyuntura política y de la acción social que se da. Es decir, hay una exigencia de los ibarreños que no estoy en contra, que yo estoy totalmente de acuerdo a que se haga la recuperación de la edificación del Teodoro Gómez de la Torre, pero la alcaldía actúa asignando recursos en función de esa exigencia. Hay una exigencia de la ciudadanía de que se atienda el tema de Yaguarcocha y entonces actúa en función de esa exigencia. Hay una exigencia de que se atienda el tema del relleno sanitario de San Alfonso y la alcaldía actúa en base a esa exigencia. Pero no hay entonces una visión, digo yo, de desarrollo en torno al tema económico, cultural, social, ambiental, de gestión propia de la administración municipal. Y eso sí nos preocupa a nosotros porque en definitiva, si es que la administración municipal no tiene esa visión de desarrollo, más aún los ibarreños como habitantes comunes y corrientes vamos a tener cómo aportar en el tema de desarrollo del territorio. Es decir, usted señala, Fausto, que no hay una hoja de ruta, no hay un plan a dónde ir, por lo tanto, se actúa en forma reactiva. Hay una protesta, actúa. Hay una queja ciudadana, realiza sus actividades, claro, con demora, pero siempre es importante lo que usted señala, es saber hacia dónde debe ir Ibarra, cuál es el proyecto de ciudad que tiene, cuál es la identidad que tiene esta ciudad de Ibarra que ha crecido, que hoy está en 200.000 habitantes. Por lo tanto, se requiere un norte hacia dónde ir, Fausto. Sí, yo señalaba que, a ver, Ibarra es una ciudad de producción, Ibarra es una ciudad agrícola, Ibarra es un cantón turístico, Ibarra es un cantón para vivir, para residir. ¿Qué es lo que tenemos como visión de futuro para nuestra ciudad? Entonces, al momento que las autoridades
con la participación ciudadana, involucrando a todos los sectores, se define ese norte, se define, como usted ha señalado, esa hoja de ruta, entonces todos los recursos presupuestarios, todas las capacidades, digamos, institucionales, se orientan a promover ese desarrollo, esa visión. Pero aquí lo que se ha visto es, digamos, la indefinición incluso de la propia autoridad máxima de la ciudad, porque hoy le dice, sí estoy de acuerdo con que se declare a Yaguarcocha en emergencia, y mañana le dice, ya no estoy de acuerdo, porque hoy le dice, sí estoy de acuerdo con lo que del relleno sanitario, y mañana le dice, ya no estoy de acuerdo, con lo que le dice que el mercado Amazonas es prioridad, y mañana ya no estoy de acuerdo. Es decir, eso expresa mucho lo que significa la ausencia de una visión única, planificada, orientada, incorporada a todos los sectores respecto a lo que queremos de la ciudad. La ciudad definitivamente en gran parte del centro histórico se cae a pedazos, y entonces significa que debe haber una propuesta, un proyecto de restauración, recuperación de la ciudad, pero no solamente se cae a pedazos la edificación física, sino también se cae a pedazos la economía. Entonces hay que ver si nosotros queremos una ciudad productiva, comercial, de servicios, de desarrollo económico, necesitamos asignar los recursos para que los ibarreños y ibarreños tengamos la opción de salir adelante respecto al tema económico. Se ha planteado el tema del mercado como construcción, pero no hay una visión de que de aquí, por lo menos en la presente administración, yo no veo que se vaya a construir un nuevo mercado en la ciudad, y más aún un sistema de comercio del Cantón Ibarra, que es lo que hay que pensar. No hay que pensar solamente en la edificación por la edificación, sino en sistemas, sistemas que articulen tanto actores como programas, como temas tecnológicos, una organización, una estructura, una estrategia, ¿sí? En temas, como señalaba yo, de desarrollo que tiene que ver comercio, tiene que ver con turismo, tiene que ver con productividad, tiene que ver con el tema ambiental, tiene que ver con el tema de la obra en vialidad de cada uno de los territorios que somos parte de este cantón. Y es importante también destacar que hace falta que Ibarra esté presentable, que sea una ciudad atractiva para el turista, una ciudad limpia, una ciudad ordenada, una ciudad en donde haya un buen ambiente, me refiero al tema ambiental, que no se boten los desperdicios en los contenedores, que haya el proceso este de reciclaje, que un proyecto que falló con el anterior alcalde, recuerda usted que colocó papeleras en las calles y claro, estas se perdieron, se robaron. Entonces también hace falta un tema educativo, un tema cultural en la ciudadanía, en el comportamiento ciudadano. Entonces hace falta identidad de la ciudad. Mire cómo es Quito. Quito cuando festeja sus fiestas, así hoy por el COVID no haya podido festejar como siempre lo hace, hay una identidad, hay una alegría por vivir en Quito, un tema de pertenencia. Aquí en Ibarra yo sinceramente no veo ese tema de pertenencia a la ciudad de Ibarra. Lo que pasa es de que a veces se entiende como la gestión el poner el adoquinado en una vía. A veces cuando se habla de temas de seguridad, por ejemplo, en establecimientos educativos, se entiende que solo hay que poner un policía, o solamente en el tema de vialidad hay que poner los rompevelocidades y nada más. Es decir, no se entiende de que todo es un tema complejo, más estructurado, que toma en cuenta la asignación de recursos, la planificación de la obra, que tome en cuenta el comportamiento y la conducta de la población, el tema, como usted ha señalado, cultural, el tema educativo y también algunos otros aspectos de promoción, de marketing, etcétera, etcétera. Es decir, se piensa que solamente son hechos aislados o plantear soluciones parche frente a sistemas o a proyectos integrales. Yo siempre he sido partidario de propuestas integrales. Usted ha sido una de las personas que ha publicado respecto a cuáles son las condiciones de adoquinados que se salen, este tema que mencionaba respecto a las alcantarillas, que recientemente el MAPA hizo un trabajo en el sector de su domicilio, pero efectivamente es porque no hay aspectos de supervisión, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo algún momento planteaba de que es necesario implementar un programa de mantenimiento permanente, con una cuadrilla permanente que recorra las calles, que vaya observando cuáles son los daños, que vaya haciendo los estudios necesarios, que vaya planteando la necesidad de inversión o asignación de recursos para ir solucionando de manera inmediata y progresiva.
esas pequeñas problemáticas que también son otras grandes. El relleno sanitario tiene problemas graves. Yo había planteado incluso de que esa puede constituirse en una unidad productiva para que el autofinanciamiento genere posibilidades de atender sus propios requerimientos, de cómo involucrar a la comunidad y a la ciudadanía en los barrios en el tema de la clasificación de residuos y desechos. Es decir, hay aspectos importantes que sí se los puede hacer, pero eso tiene que manejarse no solamente como temas aislados, sino como usted señala, políticas públicas integrales que vayan a solucionar no solo el tema de la necesidad, sino también el tema de la conducta, del comportamiento, de la educación, de la identidad de los ibarreños e ibarreñas. Claro, y la autoridad tiene que saber escuchar en forma amplia, en forma democrática, las voces en contra, las voces que le vayan a un poco decir por dónde debe ir el camino, pero no esperar que cuando alguien le observe, le critique, reciba a cambio ladrillazos, como ocurrió con los concejales Yepes y Pozo, que le plantearon algunos temas que estaban mal y enseguida la autoridad principal, la alcaldesa, señaló los errores del otro lado, es decir, dijo que había un doble pago en la concejala Pozo, un doble taxi en el concejal Yepes, es decir, ante una sugerencia, ante un planteamiento, devuelve con el mismo o con agravios a quienes denuncian. ¿Cómo ve usted la situación del Consejo Municipal, Fausto? Porque recordaba usted que el vicealcalde rompió juegos con la alcaldesa y dijo que incluso señalaba que había actos de corrupción que quedaron en la nada, dichas denuncias, porque nada se ha dicho, nada se ha concretado sobre el tema. Mire, por ejemplo, la concejala Lucía Pozo ha hecho alrededor de 8 o 9 planteamientos, entre ellos 2 o 3 ordenanzas. Y ninguno de esos planteamientos y ordenanzas han sido analizados y discutidos en el seno del Consejo, luego de que se han planteado. El concejal Yepes ha planteado también algunos aspectos, la concejala Tania Chamorro, la concejala Silvia Salgado, la concejala Miriam Ayala, es decir, Bien algunos Salgado, concejales ¿no? Bien Salgado. han hecho algunos planteamientos, algunas observaciones. Pero la autoridad lo que debe hacer es escuchar primero el tema de su equipo de trabajo. Cuando tiene un equipo de trabajo que son los concejales quienes le van a ayudar a través de la fiscalización y legislación a impulsar todo lo que significa el proyecto programático de desarrollo de la ciudad, resulta que no les toma en cuenta y entonces solo lo que ella piensa eso se hace y lo que no está de acuerdo hay berrinche. Discúlpeme, como una persona malcriada, ¿no es cierto? Una niña malcriada que con lo que no está de acuerdo hace un berrinche, entonces eso no le ayuda a la ciudad. Hay sectores ciudadanos que también han hecho planteamientos. Recordemos de que hubo un sector ciudadano recientemente que hizo una caravana motorizada exigiendo rectificaciones y cambios a la autoridad. Se ha planteado la necesidad de que escoja de mejor forma su equipo de trabajo técnico, porque hemos dicho nosotros de que dejan mucho que desear en todos los niveles. Se han hecho algunos cambios y no sabemos cuáles sean los resultados, veremos más adelante. Sin embargo, lo que yo he señalado es la necesidad de que la señora alcaldesa primero escuche, segundo tome en cuenta las opiniones, sugerencias, porque no es que estamos planteando de locos lo que está sucediendo, es que estamos haciendo observaciones serias. Ex autoridades de la ciudad han hecho observaciones alrededor del tema de la gestión, de la administración y han señalado también y coinciden con lo que yo señalé hace un año. Ibarra no tiene norte. Y yo he propuesto la necesidad de que se constituyan mesas técnicas tomando en cuenta la participación de todos los críticos. Si es que hay personas o organizaciones o entidades críticas respecto al ambiente, forme una mesa técnica, estructuren una propuesta, un debate, saquen entonces una hoja de ruta en el tema ambiental y la señora alcaldesa va a tener un asesoramiento gratuito, no solo en temas del ambiente, el tema de urbanismo, el tema de desarrollo de la obra, el tema de comercio, etcétera. Es decir, necesita incorporar por ser más democrática, más participativa, y eso le va a permitir incluso manejar un tema que es, desde el punto de vista legal, que significa la transparencia frente a la necesidad de solución a los problemas que tiene nuestra ciudad y nuestro cantón. Miren qué interesante. Anoche veía en Teleamazonas una entrevista de Andrés Carrión con 3 exalcaldes de Quito, ¿no? Estaba Paco Moncayo, estaba Augusto Barrera, también Mauricio Rodas. Ellos hablaron del tema de la ciudad, aparte de sus diferencias ideológicas, políticas, quién hizo más y quién hizo menos en las alcaldías.
Eso es importante, constructivo. Por ejemplo, qué interesante sería que la alcaldesa se reúne con exalcaldes de Ibarra, que están todavía activos, por ejemplo, con Marco Almeida, qué sé yo, con Alfonso Pasquel, con Marco Tafur, con Mauricio Larrea, un poco dejando a un lado el tema político, porque la alcaldesa, la autoridad, debe ser participativa, democrática, escuchar a todos los sectores, sin enojarse, sin tomar represalias, simplemente a ver qué proponen, qué plantean. Como usted dice, escuchemos y vamos adelante, ¿no? Por el bien de la ciudad. Evidentemente, cuando, si bien es cierto, las anteriores administraciones tuvieron también dificultades, hay que tomar en cuenta eso. No significa que dejen de tener opiniones o observaciones en el tema de las futuras administraciones que tenga la ciudad. Pero más cuando los sectores sociales tienen observaciones es donde hay que tomar con mayor razón en cuenta. Los comerciantes del mercado Amazonas han conversado y los dirigentes han conversado conmigo respecto al tema de la construcción del mercado Amazonas o el nuevo mercado Amazonas. He conversado con algunas personas o dirigentes del mercado de Santo Domingo, del mercado mayorista, es decir, tenemos algunas relaciones en ese sentido, quienes nos informan y nos dicen, vea, la situación de los mercados es compleja, es complicada. Evidentemente los comerciantes no han causado esto, ni siquiera la actual administración ha causado la problemática del sistema de comercio del cantón. Desde las anteriores administraciones no ha habido un proyecto de solución a este tema y entonces, claro, cada vez que dejamos pasar va ahondándose la problemática del estado de los centros comerciales de nuestro cantón. Y eso implica entonces tomar decisiones correctas sobre la base de que hay sugerencias también desde los sectores de las asociaciones, uniones de comerciantes, federaciones de comerciantes, que pueden reunirlas. Desde la Cámara de Comercio y Producción hay una sugerencia respecto al tema comercial. Es decir, lo más importante ante todo, don Jaime, es de que la administración y la señora alcaldesa sea muy sensible frente a la exigencia ciudadana, sin que eso significa obviamente atender todo lo que la ciudadanía diga, porque también como ciudadanos a veces exageramos y queremos que todo sea solucionado de inmediatamente, pero eso le permitiría tomar en cuenta algunos aspectos o insumos dentro de una gestión adecuada de administración, sobre todo el tema participativo. Si las anteriores autoridades, si la ciudadanía, si los comunicadores sociales hacen una observación y sugieren cambios, señora alcaldesa, lo único que hay que hacer es tomar en cuenta lo que se está diciendo y señalando. A veces los asesores, lambones, perdón la expresión, que están junto a la autoridad, no le permiten ver la realidad que está atravesando el cantón y la ciudad. ¿Qué comentario le merece, Fausto, la salida del gerente de MAPA? Pero él salió en medio de una crítica que sinceramente no entendí mucho su contenido, o habrá un trasfondo que no le captamos, pero él decía que hay presiones, que él no encaja en esta administración porque ya se cambió la idea inicial cuando eran del partido Únete, del movimiento Únete. Entonces, como que él se fue dejando en el aire muchas inquietudes, dudas, incertidumbres, pero no sé qué mismo quiso decir. Mire, yo creo de que en la campaña electoral armaron una propuesta, entendería así, de un contenido programático, de hacer una gestión independientemente de quien ocupe los cargos, así entendería que es el tema. Sin embargo, la concejala Chamorro escribió una carta, una misiva, retirándose del partido de la señora alcaldesa, y más o menos en el mismo sentido. El vicealcalde no ha manifestado oficialmente o formalmente su salida del movimiento Únete, pero sin embargo las posiciones al interior del Consejo Municipal tienen alguna relación o alguna referencia al mismo sentido. El ex gerente de MAPA ha señalado una misiva en la que manifiesta que se ha desviado el proyecto inicial que había unificado en el tema de la campaña electoral y alcanzar la alcaldía. Sin embargo, manifiesta que también hay aspectos oscuros del pasado que están circulando al interior de la gestión de la administración municipal. A mí me parece que lo importante hubiese sido que el ex gerente de la empresa pueda señalar cuáles son esos intereses oscuros, quiénes son, cuáles son esos grupos, ¿no es cierto?, con nombres y apellidos, porque así debemos aprender a hacerlo, las cosas directo de frente cuando tenemos acusaciones en este sentido. Me llamó la atención y
creo yo que hay que hacer un análisis más bien político respecto a la relación que pudieron haber tenido el señor exgerente con la señora alcaldesa, porque entendería yo que en la actualidad también hay dificultades con el señor Juan Manuel Mantilla y la señora alcaldesa. Es decir, hay un movimiento inusual alrededor de la gestión de la administración municipal en torno a que obviamente en toda gestión política de todo gobierno local, nacional o provincial, se desarrolla el tema de la negociación con la finalidad de darle sostenibilidad a la gobernabilidad. ¿Sí? Y entonces entendería de que justamente hay interés de la señora alcaldesa de ir reestructurando su equipo de apoyo en diferentes instancias o instituciones en función de tener un poco de gobernabilidad respecto a su gestión dentro de la administración. Y eso significará prescindir de algunos colaboradores, entre ellos, como ha sucedido, del exgerente de la empresa de agua potable. Esta situación que ha ocurrido dentro del Consejo Municipal de Ibarra en los últimos meses, ¿será que estas críticas que le hacen a la autoridad principal, la señora alcaldesa, ¿será que hay fines políticos? Pues, usted sabe que el Consejo es político. De allí nacieron alcaldes, como el caso de Jorge Martínez, el caso de Marco Tafur, es decir, Luis Andrés Galindo también fue concejal, Marco Almeida igual, y terminaron siendo alcaldes. ¿No será que por allí está la crítica a la gestión de la autoridad? ¿Será que le están cuestionando con miras a futuras elecciones? Mire, yo creo que evidentemente cuando alguien dentro de una institución hace una gestión político-pública, evidentemente tiene dos caminos, ¿no es cierto? El uno, desarrollar su posición o su propuesta en torno a un interés de ciudad, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando en la ciudad, cuáles son las problemáticas, qué podemos plantear como soluciones y hacia dónde queremos que vaya la ciudad. Pero también hay el otro interés y que obviamente no solamente en el Consejo Municipal, recordemos que algunos en el anterior Congreso, diputados, siempre se han postulado o han utilizado como escalera el Parlamento para ser candidatos a presidentes de la República, es decir, son espacios de orden político que generan opciones u oportunidades. El problema quizás no creo que sea el que puedan ser espacios que les brinden a los actores que están al interior de estas entidades, sino más bien cuál es la intencionalidad. Yo digo, si es que hay condiciones, si es que hay capacidad para que 1, 2, 3, 4, 5 personas puedan ser candidatas, no hay ningún problema. El problema es cuál es la intencionalidad y cuál es la orientación que tienen estas personas en los actuales momentos. Las elecciones para la alcaldía son en el año 2023 y entonces nosotros no podemos efectivamente anticiparnos con tanto tiempo para pensar en que debamos hacer ya una campaña. Hay que pensar en propuestas y las propuestas significa entonces aperturar la participación ciudadana. Incluso yo me atrevo a decir, yo no estoy de acuerdo con el tema de la revocatoria del mandato a la señora alcaldesa, pero sí creo que es importante que la señora alcaldesa rectifique y todas mis propuestas, todos los señalamientos, que no estoy interesado en temas electorales, es en función de que nuestra ciudad avance, crezca, se desarrolle. En el caso de autoridades internas como los concejales, no creo que todos tengan el interés de ser alcaldes, quizá puedan tener el interés de la reelección, pero sin embargo creo yo de que debe escuchar y va a ser la oportunidad de la misma señora alcaldesa, porque si la señora alcaldesa escucha, ¿no es cierto?, y ejecuta muchas de las sugerencias que se suscitan dentro del consejo y fuera de él, va a dejarnos sin piso a todos quienes estamos haciendo una serie de sugerencias cuando ella adopte efectivamente las decisiones más trascendentes para la ciudad. Claro, hay que saber escuchar y saber rectificar. Tengo tres inquietudes finales a nuestro comentarista, Fausto Giraldo, sociólogo, ex candidato a la alcaldía de Ibarra. Ya en el plano nacional, Fausto, hay una encuesta que publica, bueno, hay algunas encuestas, ¿no? La de Datos, la de Santiago Pérez, la de Malú, me parece que es, o que trabaja con Álvaro Noboa. Él decía en una entrevista que sin Álvaro Noboa en la lista, él tiene el candidato con más opción de llegar a la segunda vuelta
es Andrés Arauz junto a Guillermo Lazo. Pero si va en la lista Álvaro Noboa, entonces la situación cambia. ¿Cómo ve usted estas cifras? Pues el tema sería entre Yacu Pérez, Lazo y Andrés Arauz. Por ahí está la cosa. Mire, yo creo que cada candidato tiene su encuestadora, ¿sí? Y entonces cada encuestadora va a señalar que su candidato es el mejor. Las encuestas permiten, es un instrumento técnico importante, permiten conocer cuál es el nivel de posicionamiento, pero también permiten manipular el sentido crítico o la visión u opinión de las personas o del votante. Hay que tomar en cuenta de que en la actualidad lo que se ha tratado es de polarizar de una u otra forma tres sectores concretos que han sido identificados en los últimos procesos electorales y que han tenido una identidad, restando obviamente la presencia de otros candidatos que existen y candidata también que existen en el país. Entonces, claro, en este caso no es la polarización entre dos personajes, sino es, digamos, la presencia de tres figuras que están, digamos, pululando, aparentemente posicionarse dentro del primer lugar. Ahora, el problema no es ese, el problema es de que también hay un alto grado todavía de población que no se ha decidido y entonces a la final, en el momento ya del proceso electoral, del sufragio, digamos así, va a ser, digamos, un cambio del comportamiento de la población en función a veces de criterios muy ligeros, ¿no es cierto? Bueno, si ya estamos, como se dice, mal en el Ecuador, entonces que se haga más mal y punto, y yo voto por este. Es decir, algún momento incluso un presidente de la República salió elegido bajo esa consideración. Lo importante en el país es de que yo no he observado, le soy sincero, he venido siguiendo a cada uno de los candidatos y no he observado propuestas serias, ¿sí? Una cosa es de que el candidato Lazo diga que va a dar 1.000.000 de empleos, pero no ha dicho cómo va a dar ese 1.000.000 de empleos y no ha dicho de dónde va a obtener los recursos para generar ese 1.000.000 de empleos. Otra cosa ha dicho el señor Arauz sobre temas de soberanía, pero en realidad cuando él tiene una representación también de un expresidente de la República que violentó la soberanía con estos temas de la deuda externa, por ejemplo, porque recordemos de que la deuda externa también es violentar la soberanía. Otro tema es Yacu Pérez, que dice que va a eliminar la prueba de ingreso a las universidades, pero no ha dicho cuál va a ser el mecanismo, la fórmula mágica que permita el acceso de toda la juventud a la educación superior. Es decir, cada candidato va haciendo planteamientos, pero no va diciendo, no va señalando el cómo. Propuestas serias que sean creíbles. Y la población obviamente se deja llevar más por el impacto del marketing electoral antes que por propuestas serias que signifiquen la posibilidad de sacar adelante este país. Este país lo que necesita es empleo principalmente, pero ninguno de los candidatos ha hecho una propuesta seria al respecto del empleo. Y eso es lo que yo creo que hay que llamar a la conciencia de los ecuatorianos a que antes de hacer o dar credibilidad a la información pública de las encuestas, de las encuestadoras de cada uno de los candidatos, analicemos qué es lo que hace cada candidato, a quién representan, cuáles son sus movimientos, cuáles son sus intereses, cuáles ha sido su pasado y también cuáles son sus propuestas serias y cómo lo van a hacer. ¿A usted le sorprende, Fausto, que Andrés Arauz esté como finalista, esté en los primeros lugares de las encuestas, de la preferencia electoral, como en efecto parece que está sucediendo? ¿Le parece que esto es normal o hay un apoyo, un voto duro a Rafael Correa que se mantiene efectivo, consolidado? Y esto permite que cualquier candidato que vaya con la marca Correa esté primero en la opción de llegar a la segunda vuelta electoral. Mire, hubo una cierta creencia, ¿no es cierto?, de que salió el gobierno de Rafael Correa, el presidente Moreno traicionó a sus ideales y con la acción organizada desde los sectores que apoyaron al gobierno de Lenín Moreno y que vienen apoyando, entonces ya Rafael Correa había perdido su influencia, su incidencia. Yo había señalado en algún momento de que debemos tomar en cuenta que son alrededor de 12 años de acción política que tuvo el gobierno de Rafael Correa.
Y no fue una acción política en base solamente a lo que el presidente hizo o dejó de hacer, sino también fue una acción consolidada de relación con organizaciones y sectores territoriales. Eso no hay que negar y por tanto, entonces, la incidencia del correísmo en el Ecuador es evidente. Es decir, yo incluso señalaba de que más allá de que me guste o no me guste el partido, el movimiento de Correa o cualquiera que esté con Correa, va a tener asambleístas y un buen bloque de asambleístas, porque hay una influencia, la tendencia correísta es fuerte en el Ecuador. Con ello no estoy apoyando, por si acaso, el tema de Rafael Correa y el partido de Rafael Correa. Lo que estoy señalando es tratando de ser justo y correcto respecto a la valoración que debemos tener de la incidencia del correísmo en el Ecuador. Y eso hace de que quizá no sea finalista el señor Arauz, pero está en los lugares protagónicos del debate político en la carrera presidencial, ¿sí? Y entonces lo que sucede también con Yacu, pues, ¿no es cierto? Que tiene que ver no solamente con su figura como persona, tiene que ver con el movimiento social que lo acompaña, que es el movimiento social de los indígenas principalmente, que son aquellos que hicieron acciones de protesta social y de una u otra forma en los sectores de la economía mediana y baja tiene un agrado respecto a su defensa, a los intereses de sus bolsillos, sobre todo en el año pasado, en el mes de octubre. Entonces, son aspectos que deben ser analizados adecuadamente. La influencia de la política, de aquí por lo menos Correa tendrá para este periodo. Veremos para el siguiente, si es que hoy no gana, el siguiente yo lo dudo que pueda ganar el señor Correa, porque se configurará otra correlación de fuerzas que son las que hay que analizar en este país de manera más objetiva. Finalmente, Fausto, este efecto que tendrán los candidatos presidenciales que a veces arrastran a sus candidatos locales, ¿cuál será el peso entonces para determinar quiénes serían los 4 asambleístas nuevos de Imbabura? ¿Será que van 2 de el correísmo, 2 de Lazo? Yo no sé cómo vaya a estar esa distribución en media especial, porque ahora se va a votar en plancha, a diferencia de que antes se votaba por listas, ¿no? ¿Cómo ve esta situación? Mire, yo son creo que 3 procesos electorales que he hecho valoraciones respecto a cómo podrían ser los resultados electorales. Y estos 3 procesos electorales anteriores me han permitido consolidar mi criterio. Y mi criterio es de que quien gane la presidencia de la República va a tener unos 2 asambleístas. No sabemos quién va a ganar, pero quien gane va a tener unos 2 asambleístas de la provincia. Quien llegue en segundo lugar va a tener un tercer asambleísta. Y el cuarto asambleísta va a ser una disputa entre quien gane la presidencia de la República y también entre las figuras potenciales de la provincia. ¿Sí? Es decir, ya no va a ser solamente entre el primero o el segundo presidenciable, sino va a haber un arrastre importante, pero también el cuarto va a haber una disputa local. Es decir, cuál de los candidatos de la provincia que no sean o no tengan un candidato presidencial que vaya a ganar las elecciones, pero que tienen una figura de posicionamiento en el territorio y podría ser el cuarto asambleísta uno de ellos. Que hay creo que 2 o 3 figuras de la política local que han venido actuando en estos últimos periodos. Es decir, yo creo que por ahí se ha manejado porque las veces anteriores eso es lo que ha resultado. Eso es lo que ha resultado. Entonces, lamentablemente, como usted ha señalado, el voto hoy es en plancha, ¿no es cierto? Y la distribución me parece que es a través del método de Webster, y eso implicará entonces un análisis de mejor forma, porque nosotros no podemos votar, y yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque no podemos votar por una lista sin saber realmente las capacidades. La tendencia, poner de primer lugar a un candidato solvente y el resto pues no se sabe quiénes son, y entonces van una serie de arrastres que no permiten tener asambleas que debatan, que discutan y que hagan proyectos y propuestas razonables para el Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y esa es una demostración de la actual Asamblea. ¿Sí? Abandonó, marginó un proyecto desde el punto de vista de dar solución a los problemas y resulta que hoy tenemos una Asamblea desacreditada en su totalidad. Muy bien, a este paso puede incluso que un solo partido lleve 4 diputados o 4 asambleístas. Puede darse. Con la votación en plancha y el método de distribución podría ser, aunque el método es el que establece la posibilidad de saltar uno o 2 espacios para que pueda acceder los que siguen en ese proceso electoral. Finalmente, Fausto,
esta expresión de Guillermo Lasso de hablar con términos medios castizos, crudos, ya que churos, bueno, no dice churos, no, otra palabra que no quisiera decir al aire, ya que tomen cerveza, ¿no? Más bien esto le ayuda o le perjudica. Yo no sé si le ayude, porque hay que ver la, digamos, la idiosincrasia de la población, también el nivel cultural. Es decir, en el sector sierra, un lenguaje de esa naturaleza no va a ayudarle, pero en la costa sí le ayuda ese tipo de lenguaje. Además de este tipo de acciones espectaculares, yo algún momento hacía un artículo sobre el tema del populismo, ¿no es cierto? Y de la demagogia, porque Adelante, son adelante, acciones, ¿no? por ahí le sacaron a un candidato presidencial que venía a la ciudad de Ibarra y le sacaban volando, ¿no es cierto? Como estos que son los superhéroes. Es Superman. decir, salen haciendo una serie de travesuras, por ahí sacaron a un candidato asambleísta en un ring de box. O sea, yo creo que es el nivel cultural el que va a permitir discriminar este tipo de acciones, de lenguajes, de propuestas, de palabras, ¿no es cierto? Este enfoque mal dado de lo que significa la política calificada y sofisticada, que pueda darle sostenibilidad a dos cosas, que pueda darle sostenibilidad a una propuesta y también a un posicionamiento político e ideológico. Se ha perdido esa discusión y ahora la pelea está en quién habla más, perdón la expresión, pendejadas y quién hace más teatro o show. Y eso no puede servir para el desarrollo de nuestro país, para la solución a los problemas fundamentales de nuestro país. Debe ser un tema de marketing, entonces, vender a un candidato y decir, ya que chulos, que tomen cervezas. Muy bien, gracias Fausto por la entrevista. Un gusto saludarle, Jaime, y a todos los oyentes. Muy bien, Fausto Giraldo, sociólogo, analizando el tema político actual en la ciudad de Ibarra y también en el país. Amigos, un buen día.